una niña abre el portón para un pitbull de la calle. Lo que él hace sorprendió a todos. La casa de María Clara y su madre, doña Lucía, se encontraba en un pequeño pueblo rural donde el paso del tiempo parecía ser más lento. María Clara, una niña de apenas 3 años de piel mulata y ojos grandes, era el centro del mundo de doña Lucía. A pesar de las sonrisas que compartían al final del día, la vida no era fácil para ellas. Doña Lucía trabajaba largas horas en 2 empleos para poder mantener a su hija. Desde la muerte del padre de María Clara, su pequeña familia había quedado reducida a solo ellas dos. Los días para doña Lucía eran una constante batalla entre mantener un techo sobre sus cabezas y estar presente en la vida de su hija, algo que cada día parecía más difícil. A María Clara, por su parte, era una niña callada en la escuela. Mientras otros niños jugaban y se reían, ella prefería quedarse a un lado, observando desde la distancia. No tenía amigos cercanos y, cuando regresaba a casa, se encontraba siempre sola. Doña Lucía no volvía hasta muy entrada la noche, dejando a María Clara con la única compañía de una vieja muñeca que había pertenecido a su madre. La pequeña pasaba horas en el patio de tierra, frente a su casa, moviendo la muñeca de un lado a otro, mientras miraba el horizonte vacío. El viento soplaba suavemente, levantando el polvo del suelo y creando una atmósfera de melancolía. Aunque no lo expresara en palabras, la soledad calaba hondo en el corazón de María Clara, quien solo deseaba tener a alguien con quien compartir sus tardes. Pero, como muchas otras cosas en su vida, ese deseo parecía lejano e inalcanzable. Era una tarde como cualquier otra. María Clara se sentaba en su habitual lugar en el patio, acariciando distraídamente su muñeca, mientras miraba el camino frente a la casa. El sol golpeaba con fuerza, haciendo que el calor de la tierra subiera como una leve neblina. Cuando lo va a unos metros del portón, parado en silencio, había un perro grande, un pitbull de color marrón oscuro. María Clara lo observó con curiosidad, inclinando la cabeza mientras el perro la miraba con ojos penetrantes, pero cansados. Su pelaje estaba sucio, lleno de tierra, y parecía haber pasado por momentos difíciles. A pesar de su apariencia imponente, María Clara no sintió miedo. En lugar de eso, sintió una extraña empatía hacia el animal. Se acercó lentamente al portón, sosteniendo un pequeño trozo de pan que había guardado de su almuerzo. Con cautela, lo arrojó hacia el pitbull. El perro lo observó caer al suelo, pero no hizo ningún movimiento para comerlo. En su lugar, se limitó a seguir mirando a la niña, como si estuviera evaluando su comportamiento. María Clara no pudo evitar sentirse intrigada. ¿Qué haces ahí? ¿Estás solo?, preguntó en voz baja, con esa inocencia propia de los niños pequeños. El pitbull no respondió, por supuesto, pero tampoco se movió. Solo observaba, quieto, como si supiera algo que la niña aún no comprendía. Las tardes de María Clara solían ser solitarias, pero ese día fue diferente. Durante varios minutos, se quedó frente al portón, hablando con el perro. Aunque el animal no mostraba signos de querer acercarse, tampoco se iba. Era como si ambos estuvieran esperando algo, un tipo de conexión que aún no se había establecido. El silencio entre ambos era casi reconfortante, y María Clara comenzó a sentirse más cómoda en su presencia. Había algo en la mirada del pitbull que no la hacía sentir amenazada. Al contrario, era como si el animal, a pesar de su tamaño y su apariencia, estuviera buscando lo mismo que ella en compañía a María Clara, aún con la inocencia propia de su corta edad. Se sintió extrañamente tranquila con la presencia del pitbull del otro lado del portón. Algo en la calma del animal la invitaba a confiar. Lentamente, con sus pequeñas manos temblorosas, abrió el portón. El gran pitbull marrón no se movió inmediatamente, pero, luego de unos segundos, cruzó el umbral, entrando en el patio de la casa. El tamaño del perro, sin embargo, la asustó cuando lo tuvo más cerca. Era mucho más grande de lo que había imaginado, y, aunque su mirada seguía siendo tranquila, la niña no pudo evitar congelarse de miedo. Los ojos de María Clara se encontraron con los del perro, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos se movía. El pitbull simplemente la observaba, como si esperara una señal. María Clara, aunque sentía un nudo en la garganta, no pudo apartar la vista. Su pequeño corazón latía rápidamente, pero algo en su instinto le decía que no estaba en peligro. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, un ruido repentino rompió la calma. Venía de la parte trasera de la casa, un sonido seco que hizo eco en el silencio del patio. El pitbull, con una rapidez sorprendente, giró la cabeza en dirección al sonido, y sin dudarlo,
Se lanzó corriendo hacia el origen del ruido. María Clara, aún parada junto al portón, observó atónita cómo el perro desaparecía detrás de la casa, ladrando furiosamente. El miedo que había sentido por la presencia del pitbull ahora se transformaba en algo más. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. Aunque todavía no entendía lo que estaba ocurriendo, el ladrido del pitbull resonaba cada vez más fuerte. Mientras María Clara se quedaba paralizada en el patio, no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuchó gritos, seguidos de pasos apresurados. Dos hombres emergieron corriendo desde la parte trasera de la casa. Eran los ladrones. Al principio, no habían notado la presencia del perro, pensando que la casa estaba vacía, excepto por la niña pequeña. Pero ahora, uno de ellos huía rápidamente, mientras el otro intentaba defenderse del pitbull. El ladrón que quedó atrás no tuvo tanta suerte. En cuestión de segundos, el perro lo alcanzó, lanzándose sobre él con una fuerza devastadora. Con una mordida poderosa, atrapó el brazo del hombre, inmovilizándolo. El ladrón gritaba de dolor, intentando zafarse de la mandíbula del pitbull, pero el animal no lo soltaba. El otro hombre, que había logrado escapar, miró la escena aterrorizado antes de desaparecer por completo, dejando a su compañero a merced del perro. A María Clara observaba todo desde la distancia, completamente en shock. Nunca había visto algo así. La feroz defensa del pitbull, que momentos antes había estado en completa calma, la dejó sin palabra. Era como si el perro hubiera sabido que su presencia era necesaria para protegerla. Pero la pequeña María Clara no podía entender completamente la gravedad de la situación. Solo sabía que el gran perro estaba defendiendo su casa. El ladrido del pitbull y los gritos del hombre se mezclaban en el aire. Cuando, de repente, los ladridos cesaron, el pitbull, aún sujetando al ladrón, lo mantuvo inmovilizado, mientras sus ojos escaneaban el patio, como si esperara la llegada de refuerzos. Doña Lucía llegó a casa un poco más temprano de lo habitual aquel día. Había logrado salir antes del trabajo, pensando en pasar algo de tiempo con María Clara. Sin embargo, al acercarse a la casa, notó algo extraño. Los ladridos de un perro resonaban con fuerza, acompañados de gritos. Su corazón dio un vuelco, y una sensación de pánico la invadió. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el patio, solo para encontrarse con una escena que jamás habría imaginado. El pitbull, ese gran perro que ella no conocía, estaba sujetando con firmeza a un hombre en el suelo, mientras María Clara, petrificada, observaba desde un rincón del patio. Doña Lucía gritó el nombre de su hija, Mayan Trascoria, hacia ella, abrazándola con fuerza, buscando cualquier señal de que estuviera herida. Al asegurarse de que María Clara estaba bien, su atención se dirigió al perro. El miedo se apoderó de Doña Lucía. ¿Y si ese perro era una amenaza? ¿Qué hacía allí? En ese momento, sin entender lo que había ocurrido, secó su teléfono y llamó a la policía, incapaz de controlar el pánico que la envolvía. No quería acercarse al perro. Temía que pudiera atacar. En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar. Los agentes se acercaron con precaución al pitbull, quienes, sorprendidos, vieron cómo el animal soltaba lentamente al ladrón, como si entendiera que su tarea había terminado. El hombre, herido, fue arrestado y llevado por la policía, mientras Doña Lucía intentaba calmarse. En cuando todo pareció finalmente calmarse, y el pitbull se echó en el suelo. Exhausto, Doña Lucía se acercó a él, aún con una mezcla de miedo y gratitud. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El perro estaba herido, pero esos no eran daños recientes. Había cicatrices y heridas que claramente indicaban que el animal había sufrido antes de llegar a su casa. Algo en la mirada del perro, ahora más tranquila, le hizo sentir que aquel animal no era una amenaza, sino un protector. Después de todo lo sucedido, Doña Lucía no podía simplemente ignorar la presencia del pitbull. A pesar de su miedo inicial, algo dentro de ella la impulsaba a agradecer de alguna manera al animal que había defendido su hogar y, sobre todo, protegido a María Clara. Decidió cuidar de él, al menos mientras descubría más sobre su origen. Con mucho cuidado, llevó al perro al veterinario local, quien les confirmó lo que ya habían sospechado. El pitbull estaba herido desde antes de llegar a su casa. Había cicatrices antiguas que indicaban que el perro había vivido en la calle, o peor aún, que había sido maltratado. A pesar de eso, su comportamiento era sorprendentemente tranquilo, como si supiera que ahora estaba en un lugar seguro. María Clara, por su parte, estaba encantada con el pitbull. A pesar de lo ocurrido, no le tenía miedo. Al contrario,
Parecía haber encontrado en él a un amigo. Lo llamaba Guardiao, y doña Lucía no pudo evitar notar cómo la pequeña pasaba más tiempo en el patio, jugando cerca del perro, hablándole como si fuera su confidente, Angardío, como lo había nombrado María Clara. La seguía con los ojos, siempre atento, pero sin invadir su espacio. Fue durante los días siguientes que doña Lucía decidió investigar más sobre el perro. Con la ayuda de la policía y algunas personas del vecindario, descubrieron que el pitbull había pertenecido a una familia de las afueras de la ciudad. Sin embargo, hacía tiempo que había sido abandonado. La familia, al parecer, se había mudado, dejando atrás al perro. Guardiao había vagado por las calles desde entonces, buscando desesperadamente regresar a algún lugar seguro. Al conocer la historia del pitbull, doña Lucía y María Clara sintieron una profunda tristeza. No podían entender cómo alguien podía abandonar a un ser tan noble, y fue en ese momento que la decisión fue tomada. Casi sin pensarlo, en Guardiao no volvería a la calle. Ya tenía un nuevo hogar. Al decidir adoptar a Guardiao, fue un paso natural para doña Lucía y María Clara, después de todo lo que había hecho por ellas. El pitbull ya no era solo un perro más, era parte de la familia. El proceso no fue complicado, pues la familia que lo había abandonado no lo reclamaba. El pitbull, que había vagado solo por tanto tiempo, ahora tenía un hogar al que pertenecer. No obstante, la comunidad, al principio, miraba con cierto recelo la decisión de mantener a un pitbull tan grande y fuerte en casa. Los vecinos, al enterarse de la historia, mostraban sus preocupaciones y sugerían que doña Lucía se deshiciera del animal. Los prejuicios hacia esa raza de perros aún eran fuertes, y muchos los veían como peligrosos. Pero doña Lucía, quien, al principio, había sentido miedo a Jorabea en Guardiao, una lealtad y nobleza innegable. Para ella, el perro no representaba ninguna amenaza. Al contrario, era el protector de su hija. María Clara, por su parte, estaba más que feliz. Guardiao se había convertido en su compañero inseparable. Donde ella iba, el perro la seguía, siempre atento a cada movimiento. El patio de tierra, que antes se veía vacío y solitario, ahora era escenario de risas y juegos. María Clara hablaba con Guardiao como si fuera su mejor amigo. Le contaba sobre su día en la escuela, sobre sus sueños infantiles, e incluso le confiaba sus pequeños miedos. Y aunque el perro no podía responder, parecía entender todo. La conexión entre la niña y el perro se volvía más profunda con cada día que pasaba. Doña Lucía, al observarlos, sabía que había tomado la decisión correcta. Guardiao no solo había salvado a su hija de un peligro inmediato, sino que también la había ayudado a superar su soledad con el tiempo. La relación entre María Clara y Guardiao se consolidó de manera indisoluble. El perro siempre estaba allí, ya fuera para jugar en el patio o simplemente para sentarse junto a la niña mientras ella dibujaba en la tierra. Había una especie de entendimiento entre ambos que iba más allá de las palabras. Guardiao no era solo un perro guardián, era el amigo y confidente que María Clara había estado esperando. Pasaron los meses y María Clara comenzó a sentirse más segura. Incluso en la escuela, su actitud cambió. Ya no era la niña tímida y reservada que evitaba jugar con los demás. Aunque Guardiao no estaba físicamente con ella en el aula, su presencia constante en casa le daba una seguridad emocional que antes no tenía Anne. Cuando regresaba de la escuela, siempre encontraba a su fiel amigo esperándola en la puerta. El perro también parecía haber encontrado su lugar. Aunque al principio se mostraba inquieto y desconfiado, ahora estaba completamente adaptado a su nueva vida. Sabía que ese era su hogar y que su tarea principal era proteger a la niña a quien había jurado, de alguna manera silenciosa, nunca abandonar. Las tardes pasaban llenas de juegos. María Clara le lanzaba pequeños objetos, y Guardiao los traía de vuelta con paciencia. Algunas veces, simplemente se sentaban en el suelo, y la niña apoyaba su cabeza en el pelaje del perro, quedándose dormida en la tranquilidad que solo su amigo le proporcionaba. Había una paz en esos momentos que ningún otro tipo de compañía podría haberle dado. Guardiao no solo la protegía de amenazas físicas, sino que también llenaba ese vacío emocional que la pequeña había sentido durante tanto tiempo. Y aunque María Clara aún era muy joven para entender la profundidad de esa conexión, sabía en su corazón que Guardiao siempre estaría a su lado. Con el tiempo, la historia de Guardiao y su heroico acto al salvar a María Clara de los ladrones se extendió por todo el pueblo. Al principio, los vecinos eran escépticos sobre mantener a un pitbull, una raza que muchos consideraban, pero poco a poco,
sus opiniones comenzaron a cambiar. La valentía de Guardiao no solo había protegido a una niña indefensa, sino que también había evitado que un posible robo se convirtiera en una tragedia. El Haldi del pueblo, al enterarse de la historia, decidió reconocer públicamente al perro como un héroe local. En un pequeño acto comunitario, se realizó una ceremonia en la plaza principal, donde doña Lucía y María Clara asistieron junto a Guardiao. Allí, frente a una pequeña multitud de vecinos, el alcalde pronunció algunas palabras sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales y cómo la presencia de Guardiao había demostrado ser un ejemplo de lealtad y coraje. El perro, tranquilo como siempre, se mantuvo al lado de María Clara durante toda la ceremonia, observando a su alrededor con su habitual calma. La niña, orgullosa, acariciaba suavemente la cabeza de su amigo, sabiendo que sin él su vida podría haber sido muy diferente después del evento. Los vecinos que antes temían al pitbull comenzaron a verlo de otra manera. Ahora era el héroe del pueblo, y su presencia en la comunidad era motivo de respeto. Guardiao ya no era solo el perro, que había aparecido sucio y herido en la puerta de María Clara. Ahora era el protector, oficial del hogar, y un símbolo de lealtad para todos. Doña Lucía, quien al principio había dudado de mantener al perro, ahora sentía una profunda gratitud por él. Su vida y la de su hija habían mejorado considerablemente desde que Guardiao entró en sus vidas, y no podía imaginar cómo sería sin él. El reconocimiento público solo confirmó lo que ella ya sabía. Guardiao era más que un simple perro. Era una parte esencial de su familia. Los años pasaron rápidamente, y María Clara creció. Ya no era la pequeña niña solitaria que jugaba con su muñeca en el patio de tierra, sino una joven adolescente llena de vida y confianza. Y durante todo ese tiempo, Guardiao estuvo a su lado. El vínculo que había comenzado con curiosidad y un acto de valentía se había transformado en una amistad inquebrantable. Guardiao y María Clara eran inseparables. A lo largo de los años, compartieron incontables momentos de alegría, pero también estuvieron juntos en los momentos difíciles, como cuando María Clara pasó por sus primeros problemas en la escuela, o cuando doña Lucía enfermó por un breve periodo. Guardiao siempre estaba allí, un pilar de fuerza y consuelo. María Clara nunca olvidó el día en que conoció a Guardiao, y cómo su llegada cambió por completo su vida. El perro, que en un principio parecía solo un protector, se convirtió en su amigo más fiel, su confidente y su compañero de aventura. Juntos, exploraban los campos cercanos, paseaban por el pueblo y se sentaban bajo el sol en las tardes de verano, disfrutando de la tranquilidad que solo su mutua compañía les brindaba. Guardiao, aunque ahora más viejo y algo más lento, seguía siendo el mismo perro leal que había defendido a María Clara años atrás. Su pelaje marrón se había llenado de canas, y sus movimientos no eran tan rápidos como antes, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Incluso en sus últimos años, no dejaba de cuidar a de María Clara, siempre vigilante, siempre presente. El tiempo había transformado a la niña en una joven segura de sí misma, y Guardiao había sido parte fundamental de ese crecimiento. La historia de su amistad se había convertido en una leyenda local, y aunque el paso del tiempo era inevitable, el vínculo entre ellos nunca cambió. En los últimos días de Guardiao, María Clara se aseguró de que estuviera rodeado de todo el amor que siempre le había dado. Cuando finalmente partió, lo hizo sabiendo que había cumplido su misión. Había protegido, amado y acompañado a María Clara hasta el final. María Clara, aunque devastada por su pérdida, guardaba en su corazón todos los momentos que compartieron. Guardiao había sido más que un perro. Había sido su guardián, su héroe y su mejor amigo, y aunque ya no estuviera físicamente, su legado viviría para siempre en el corazón de la joven, quien siempre recordará como un día, un pitbull sucio y herido, cambió su vida para siempre. El comportamiento de los animales, especialmente en historias como la de Guardiao, nos enseña varias lecciones valiosas que podemos aplicar en la vida humana. Aquí están algunos aprendizajes clave. La lealtad incondicional a los animales. Como Guardiao nos muestran que la lealtad no está condicionada a las circunstancias. A pesar de haber sido abandonado y herido, el pitbull decidió proteger a María Clara, sin esperar nada a cambio. Nos enseñan que la lealtad genuina trasciende cualquier adversidad, empatía y protección. Guardiao sintió la vulnerabilidad de María Clara y, sin dudarlo, actuó para protegerla. Los animales, muchas veces, perciben el sufrimiento de quienes los rodean y responden con empatía. Aprendemos de ellos la importancia de cuidar y proteger a los que más lo necesitan. Incluso cuando ellos mismos están pasando por dificultades, dan resiliencia y perseverancia
a pesar de haber pasado por momentos difíciles y haber sido abandonado. Guardiao no se rindió, nos enseña a seguir adelante, a ser resilientes y a encontrar nuevos comienzos, sin importar cuán duras hayan sido nuestras experiencias pasadas. An amor desinteresado. Los animales no piden más que afecto y cuidado, pero a cambio nos ofrecen un amor puro y desinteresado. Esta simplicidad, autenticidad en sus relaciones, nos recuerda que el verdadero amor no tiene condiciones ni exige retribuciones, han confianza y valentía en situaciones de peligro. Como cuando Guardiao enfrentó a los ladrones, los animales actúan con valentía y decisión. Nos muestran la importancia de actuar con coraje en los momentos difíciles y de confiar en nuestros instintos. En resumen, los animales nos enseñan a ser leales, empáticos, resilientes y a actuar con amor. Weibel, su ejemplo puede inspirarnos a ser mejores seres humanos, mostrando que, a veces, los gestos más sencillos de cariño y protección pueden cambiar vidas para siempre. Y si a ti, como a mí, te encantan los animales y sus impresionantes historias, asegúrate de suscribirte al canal.